tenemos la visita de un gran amigo, un gran político y un hombre de Estado que aspira a la candidatura presidencial por su partido. Por eso es un inmenso placer personal, periodístico, profesional, recibir a Francisco Domínguez y Brito. Bienvenido, hermano mío. Hermano, como dice un amigo tuyo y mío, Freddy Ginebra, mi abrazo a ti. El abrazo lo cura todo. Eso es una frase que hay que aprendérsela. Todo el que me está viendo, el abrazo lo cura todo. Si tú estás medio deprimido, si hay una enemistad, si te quiere dar ánimo, si quieres sentir lo bonito que es una madre y lo que tú lo quieres y lo que ella te quiera, tú le das un abrazo y eso pero no, fíjate te cura hasta las enfermedades. Pues el abrazo lo cura todo, porque tiene algo de locura. De locura tiene algo, ¿verdad que sí? Como pero que... qué bueno. Que por ahí quería yo antes de entrar a las cosas terribles de la política y esas cosas. Tan feo a veces que todo eso, Vamos pero a una la cosa, locura. si vamos a dejar esto, no, Francisco, no, yo quiero preguntarte, ¿y doña Elsa, cómo está? Linda. ¿Cómo está doña Abrazándonos. Elsa? Tu Aunque santa sea, madre. yo le doy un abrazo por la espalda y le doy un besito por la espalda por lo del COVID, pero ya Sí. No, pero ya estamos dejando un poco atrás. Pero ella sigue tan activa como linda, siempre, gracias a Dios. activa, muy bien. Muy bien y Qué bueno. gracias a Dios con salud mental, con salud física y todo muy lindo. Hay una pregunta que quizás muchos de tus Y amigos... voy de nuevo, no es Día de las Madres, pero le digo abracen a sus madres los que la tienen viva. Tú que la tienes, cuidarla, si supieras cuánto llámenla vale. 2 veces al día, llámenla. Hay que amar, después habrá que amarla ya viendo una estrella en el cielo. Ella siempre estará con nosotros, aunque no esté viva, pero mientras esté viva, gócela doble. Tú que la tienes, cuidarla. Si tú supieras también, cuánto vale. Si supieras cuánto vale. Felipe Rodríguez. Sí. Pero una cosa antes de la política dura. ¿Cuál es el secreto? Y esto los amigos tuyos lo conversan en tu ausencia. Sí, por ¿Cuál atrás, es el secreto para un matrimonio exitoso? No porque haya durado mucho, sino porque tus amigos disfrutamos con inevitable envidia el nivel de amor y de expresión de cariño que tú y tu querida esposa se regalan cada día. ¿Cómo se puede lograr eso? Mira, yo siempre les digo a los jóvenes que se van a casar dos cosas. Dele el espacio al otro. Es decir, si tu pareja, si tu esposa le gusta el gimnasio, no seas celoso, no fuñe, déjale su espacio. Si por el contrario, tu esposo o tu pareja le gusta ir a jugar softball los domingos, déjalo, no comience ahí tú todos los domingos, dale el espacio a cada quien. Y el segundo, si una de nosotros en una conversación se sube, se ve incómoda, el otro que se baje, que se calle tranquilito y viceversa. Porque los grandes pleitos empiezan por lo que yo le llamo una caballada. Mira, esto, ¿y por qué tú me lo haces así? Tú me lo extrayaste. No, pero que yo no lo extrayé. Sí, tú me lo extrayaste, pero ¿por qué tú me hablas tan malo? Ustedes los domingos y cuando tú vienes a ver, termina en una tragedia todo, sí. Y tu mamá y tu papá, entonces todo termina en una tragedia. Entonces son esos dos. Si uno se sube, el otro se baja. Y déjale el espacio. Pero siempre, todo matrimonio tiene sus problemas, sus alegrías, sus dificultades. Pero esos dos consejos son fruto de mi experiencia y ayudan enormemente. Bueno, ayudan enormemente. Pero vaya nuestro reconocimiento. Así que los que se van a casar, llévense esas dos cosas. Sí, pero vaya nuestro reconocimiento, porque este amigo que yo tengo al frente es interesante porque uno lo invita a hablar de lo que vamos a hablar ahora, de política dura, ¿no? Y entonces los que están alrededor esperan que llegue este sesudo, un hombre, como yo digo, de Estado, es procurador, es ministro de Medio Ambiente. Y que le cante la canción fiscal. De ayer a hoy te amo. Entonces llega este señor recordando una canción que él ama terriblemente y que me agradece que yo le dije, oye esa, porque es la historia de Alberto Cortés en homenaje a su esposa después de todos los años del mundo de matrimonio. Se llama De ayer a hoy, le invito a que las vean.
Entonces, No irán a quitarnos el programa, hay todos tigres ahí hablando de cosas que no tienen nada. tú sabes que esto le gusta ¿Tú más. crees? Yo Sí. he estado tentado en más de una ocasión de dejar Sí. este asunto de la Ya política. yo vi la doña que me está viendo Sí. ahí loco por quitar el canal. No, estos tigres. todo lo contrario, todo lo contrario. Nosotros seguimos los ratings. Lo que pasa es que hay una vocación de servicio y la condena de los que no gustan de la política, de ejercer, de practicar, de apoyar la política, será toda la vida ser gobernados por los malos políticos. Para seguir Hay que después, meditar, ya hay que lo meditar. último de canción, siempre el coro nacional de Cuba entre el espanto y la ternura, de Silvio Rodríguez. Sí. No dejes de verlo. Sí, pero volvamos a la realidad, o Anda. entremos a la realidad. Tú quieres ser candidato a la presidencia por tu partido. Hablemos de esa candidatura, cómo va y qué de nuevo puede proponer Francisco Domínguez Brito en esta etapa a sus compañeros de partido, seguidores del PLD. Hablemos de eso. Sabes que el fin de semana pasado tuvimos una reunión de trabajo y alguien me preguntó, ¿por qué quieres ser presidente? En un ratito pensando, me salió con algo muy así, porque quiero cambiarle para bien la vida a la gente. Y fue como algo que salió del corazón. Y sí, yo aspiro a presidente, yo aspiro a ser electo por el Partido de la Liberación Dominicana como candidato y luego por el pueblo dominicano. Y no es la fama, no es el poder, no es el dinero lo que me motiva. Cada uno de esos factores pueden ser cosas que satisfacen el ego de la gente, la personalidad. Pero también hay algo que satisface mucho esa misma personalidad. Y es ayudar al otro, es servir al otro. Y alguien pudiera decirme, eso es retórica, eso puede ser pose. Yo le digo que no, porque tú, yo, el que me está escuchando, cuando sale a la calle y le hace un favor a alguien, esa noche duerme tan tranquilo. Pero si por el contrario le hacemos un mal a alguien, le hacemos daño a alguien, a veces sin querer, somos seres humanos, a veces dañamos al otro, pero esa noche no dormimos y hasta que no pidamos perdón seguimos con eso ahí en el corazón. Nosotros tenemos un proyecto político y en ese proyecto con cada uno de los dirigentes reafirmamos constantemente. Esto tiene razón de ser si es para ayudar, si es para que los dirigentes políticos se empoderen y salgan a las calles, salgan en sus barrios. Y si hay alguien, una mujer que perdió su marido joven en un accidente siendo motoconchista, por ejemplo, y necesita la tarjeta Solidaridad, que podamos servir, que podamos ayudar, que si hay un funeral y es una familia muy pobre, que podamos ayudar. Yo quisiera hacer un proyecto que ayude, pero que ayude también a transformar las personas, Pablo. Tú has tenido la dicha y yo también la bendición de ser hijos de maestros. Es la educación lo que permite la igualdad. Es la educación la mejor manera de distribuir las riquezas. Es la educación, aunque seamos de hogares muy pobres, lo que nos hace que no tengamos ningún complejo en ningún escenario de la vida. Y yo seré un presidente que trabajaré para que nuestros muchachos crezcan, se desarrollen, se formen y que adultos no tengan complejo, ni miedo, ni limitación, que verdaderamente estén dispuestos y ponen de sí a lograr los objetivos que se plantean. ¿Y de qué manera pueden los políticos de buena fe, de buena hoja de servicio, frenar de alguna manera esta moda, esta crisis de la política, de la clase política, la crisis occidental de la democracia liberal, la crisis de los políticos, la crisis de los partidos, en fin, que está de moda es el ser antipolítico y el ser antipartido, aunque siempre digo que nada tan político e interesado como un antipolítico. Pero ¿cómo hacerlo? Las sociedades se ven influidas mucho por los intereses. Lamentablemente, intereses, digamos, económicos influyen mucho en las políticas públicas
intereses personales de dirigentes políticos, de enriquecimiento, de poder, de perpetuarse siempre, influyen mucho para mal en la vida política. Creo que todos los dominicanos deberíamos aspirar al respeto a las normas, a las reglas de juego establecidas, a la necesidad de que políticas como neoliberalistas, para ponerle un nuevo concepto, donde se entiende que el Estado no sirve para nada, que entendamos que son erradas. Cuando tú ves ahora que el presente gobierno comienza a satanizar todo lo público, que Punta Catalina hay que llevarla a una administración privada, que todo debe ser alianza público-privada, que todo debe ser manejado por otros sectores. Cuando nosotros dejamos de lado la sensibilidad con el más pobre y el rol del Estado en un, por ejemplo, seguro médico, en un seguro de salud, que verdaderamente los pobres puedan ir a los centros privados de salud y a los públicos, que tanto los centros públicos y privados tengan la calidad para garantizar una práctica médica, digamos, profesional y eficaz. Cuando nosotros trabajemos para que la escuela pública sea tan buena como la escuela privada, para que tengamos el coraje de decirle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo: ustedes son una entidad pública con fondos públicos, y la gente más pobre que va a estudiar a la UAS merece tener la misma calidad educativa que el que sale de INTEC o de Pucamaima o de UNIBE. Cuando nosotros entendamos que el valor del ser humano, de la importancia de la solidaridad de Estado, va más allá de la retórica, va a cuestiones de fondo, entonces yo creo que podemos mejorar sustancialmente. Pues vamos a ver a fondo esto del fideicomiso, de las alianzas público-privadas y de esa acusación reiterada al actual gobierno de parte de la oposición de que es un gobierno de empresarios. Después de la pausa yo quiero que hablemos de eso. Ya regresamos con su permiso. Francisco Domínguez Brito está con nosotros. Tenemos pendiente esto del fideicomiso de Punta Catalina, la decisión presidencial y la acusación de parte de la oposición de que este es un gobierno con vocación, con mucha vocación empresarial. Desarrolla esa idea. ¿Por qué se dice eso y cuál es el sustento? Personalmente pienso que el presidente Abinader tiene un error conceptual en satanizar, digamos, el Estado como un ente fundamental para el desarrollo de políticas públicas y en consecuencia tomar una serie de medidas que van ligadas precisamente a quitar el Estado de ciertos roles que tienen que jugar. Punta Catalina produce el 30% de toda la energía que consumimos. Punta Catalina fue creada para disminuir el precio de electricidad para todos los consumidores. ¿Por qué? Porque al ofertar un precio más bajito, los demás competidores tuvieron que bajar sus precios y en consecuencia la idea es que no bajen los precios y no que, como recientemente, están subiendo el precio de la electricidad. Punta Catalina es un problema de seguridad energética en la República Dominicana. Establecer un fideicomiso en la cual se transfiere la propiedad por 30 años y la administración a un comité técnico y a la fiduciaria van reservas, realmente es un grave error. Pero no sigue en el Estado. No sigue en el Estado porque el contrato tiene una serie de fallas bastante preocupantes. Por ejemplo, dice que yo puedo cambiar como comisión técnica sin pasar por ningún estamento, eso es probado por la ley, a cualquier fiduciaria privada. En segundo lugar. Perdón. O sea, esto se está haciendo entre Estado y fiduciarias reservas. Sí. En el contrato, en la letra chiquitita, sí, me imagino, se dice que el Estado puede cambiar de fiduciaria, sí, de la de reservas que es del Estado. No, el mismo comité técnico. O sea, bueno, es peor todavía. O sea, se puede cambiar en algún momento, sí, sin pasar por el Congreso. Sí. Ese comité técnico puede pasar de Estado fiduciaria reservas a fiduciaria Maquinini Ortiz. Así mismo, pero también pueden decir, vamos a buscar un fideicomitente adherente, es decir, un nuevo propietario adicional, y le dicen, Pablo, tú no tienes dinero, pero como tú eres un tipo que sabe mucho, ven a un pequeño aporte, pero en la distribución de los beneficios, que no tiene que ver
necesariamente con el capital aportante, tú puedes disfrutar de un 10, un 15, un 20% de los beneficios de la administración. Entonces, indudablemente que eso plantea la posible privatización, porque si no, ¿por qué ponen el fideicomitente adherente? Pero peor, son fondos públicos. Estamos hablando de casi 2.400 millones de dólares de inversión y probablemente de precio de mercado más de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué no se aplica la ley de acceso a la información pública? ¿Por qué no se estableció en el contrato de manera clara y precisa que todas las normas de contrataciones públicas estén establecidas como obligatorias en el cumplimiento? Ya hubo un problema en Punta Catalina donde perdimos más de 200 millones de dólares tirado al zafacón. Cojan un papelito porque simplemente no hicieron las licitaciones mediante el concepto de subasta inversa. Es una licitación pública que lo permite la ley, que lo establece la ley. Lamentablemente no se hizo porque compraron de tú a tú, de grado a grado, carbón. Entonces, ¿por qué? ¿Quién quiere beneficiarse de las compras de Punta Catalina? ¿Quién quiere sacar provecho de las contrataciones sin responder a la ley? Eso no puede ser aprobado. ¿Por qué la Cámara de Cuentas dejaría de ser el auditor externo de las cuentas de Punta Catalina? Eso es inadmisible. ¿Por qué la Contraloría General de la República y las normas contables del Estado no se aplicarían en ese proceso? Eso es inadmisible. Realmente, ese contrato que se mandó al Congreso tiene que ser retirado, totalmente retirado. Si se va a discutir sobre Punta Catalina y el devenir, debe ir al Consejo Económico y Social, debe discutirse dentro del marco del pacto eléctrico. Entonces habría que ir al reconocimiento al presidente que poniendo el oído en el corazón del pueblo tomó esa decisión. ¿Verdad? Escuchó estas y otras críticas y dijo, mira, vamos, sobre todo aquello de nuestro mutuo amigo Libo Rodríguez Huertas, que hizo un gran artículo sobre la inconstitucionalidad de ese contrato. Y la sugerencia de que es importante la elaboración de la ley que regule todo esto de manera más específica. Entonces tú estás diciendo algo muy importante. El presidente de la República somete una ley al Senado de la República que se aprueba en el Senado y va a la Cámara de Diputados sobre los fideicomisos públicos, pero todavía no es ley. ¿Por qué manda ese contrato de Punta Catalina para que se apruebe sin antes haber convertido en ley la otra? Que va a regir a esto. ¿Por qué dice que va a auditar nuevamente? Y en el contrato dice que ya vale 2.400 millones de dólares. O sea, hay decisiones que son contradictorias en el más amplio sentido de la palabra. O te voy a decir algo. Aquí se ha planteado la privatización, lo dijo formalmente el director de presupuesto y se trató en la empresa de distribución, pero sobre todo en la empresa generadora de electricidad hídrica. ¿Van a privatizar las presas en la República Dominicana? Al final lo negaron, pero voy más allá, Pablo. Se está hablando de construir una presa en La Placeta y en Boca de los Ríos, en la Sierra de Jánico y de San José de las Matas, cuyo costo es 850 millones de dólares. Con 850 millones de dólares, nosotros podemos construir 2 plantas de 250 megas de gas, estableciendo un valor de 1.5 millones de dólares por cada mega, y bajo el entendido de que se puede hacer al lado de Punta Catalina, que no habría que hacer toda esa infraestructura necesaria para una planta. Y queremos construir y gastar 850 millones de dólares para algo que no va a generar, porque ahí hay una deforestación total, no va a generar 20 ni 30 megas. Entonces, el sector eléctrico en la República Dominicana siento que va sin rumbo, un paso para adelante, un paso para atrás, hay mucha improvisación, no se sabe qué queremos. Y la persuasión nuestra es que al parecer lo que se quiere es privatizarlo todo y entregarlo a grupos económicos o a grupos económicos nuevos que pudieran surgir
el patrimonio público no se trata así. Pero el hecho de privatizar en sí, y definitivamente, tiene que pasar por el Congreso. O sea, Bueno, pero si tú apruebas- no es posible. Pero si el Congreso ya aprobó una metodología, no tiene que volver a pasar. No, pero la metodología actual es la de fideicomiso, que Bueno. no significa una privatización. No significa una privatización, depende como tú lo veas. Porque si tú estableces un fideicomitente adherente, yo puedo entrar a la administración. Si yo entro a la administración por 30 años, a mí no me interesa la propiedad. ¿Para qué en 30 años? La vida útil de Punta Catalina es de 30 a 40 años. Simplemente yo voy a aprovecharme de los beneficios sin haber invertido un solo centavo. Ahí es que está el truco, ahí es que está el miedo. Es que privatización no significa ser dueño per se del inmueble sobre el cual o el terreno está esta planta generadora de energía. Privatización está en que yo gano un porcentaje alto de la administración de ese Y proceso. podría ser esto una expresión de la desconfianza, un poco conectando con lo de ahorita, de la desconfianza hacia la clase política. Bueno, y yo pero- quiero seguridades, incluso hasta para el mismo sector privado. Yo envío la señal de esto de la alianza público-privada, un poco para generar esa confianza que no se tiene. Y algún nivel de desconfianza hacia la clase política, el gran responsable en los últimos 16 años, 20 de los últimos 24, sería el gobierno del PLD. Yo te planteo dos soluciones. Primero, el PRM tiene hombres y mujeres muy serios y muy preparados que con mucha ética y mucha eficacia pueden manejar Punta Catalina. Si no quieren un dirigente del PRM, hay técnicos que también lo pueden hacer. Ahora, ¿qué yo haría Pero también? los 5 técnicos del comité No. técnico no son eso, porque dejemos a Celso, que es un empresario. Celso Los demás Marancini, están muy pero los demás- vinculados. pero son técnicos de alto Pero tienen nivel. conflicto de intereses. Además, el comité técnico no debe estar formado por personas, debe estar formado por instituciones, que es otro de los problemas de ese contrato. ¿Por qué? Por ejemplo, Red Vial tiene alto- el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Sí. Pero le pregunto al estos abogado son por qué. personas. Le pregunto al abogado por qué en ese comité técnico se pusieron nombres y apellidos y no se puso un representante del ¿Verdad que Ministerio sí? de Energía. Nadie lo ¿Qué entiende. explicación Nadie lo tiene entiende. eso? Por eso No, la desconfianza. Por eso la pero desconfianza. será la desconfianza, La desconfianza del gobierno del- hacia la clase política. De la vamos sociedad a ver. dominicana al gobierno, la desconfianza, porque te ponen el adherente, te ponen que es personal, no institucional, te ponen la posibilidad de traspaso, te ponen que no las leyes de control público no se aplican, entonces se genera desconfianza. Ahora, yo te diría, ¿tú quieres poner a alguien formado con un expertise internacional? Pues hagamos un concurso con una empresa donde pueda tener la administración financiera y técnica de la planta y yo te digo, yo te voy a pagar $1 millón mensuales o anuales para que tú lo administres y busquemos un nórdico que tiene mucho background, la misma General Electric que fue que la construyó. Y no hay ninguna duda, yo creo que todo el mundo lo aceptaría, pero es la forma en que estamos estableciendo todo eso. Y el problema es que no es aislado, el problema es que están haciendo cosas complejas. Fíjate lo del fideicomiso de Punta Catalina, de Bahía de las Águilas. Lo que se está viendo es que hay parte de una parcela que es área protegida. Hay que tener cuidado cuando se redactan las cosas. Hay que tener cuidado, mucho Pero si cuidado. esa área protegida no se puede tocar, No se puede tocar, invertir, entonces no puede entrar no. esa propiedad a una fiduciaria como reserva, si no se puede ir a ser administrada por un comité técnico porque eso depende del Ministerio de Medio Ambiente. De eso sí sabes tú. O sea, el ministro de Medio Ambiente sabe que, por ejemplo, corrígeme, yo no sé de esto, pero si el área es protegida, con eso eso es intocable. Si es protegida es para eso. Es o intocable. se puede hacer algún tipo de hotel que No. agreda poco el medio ambiente, No, tú para sacar puedes unos hacer- chelitos, una cosa. tú ¿Es puedes- posible hacer algo? Jornadas de visitación, algunas cosas controladas, pero tú no puedes nunca establecer la figura jurídica del fideicomiso En un de área administración en un área protegida. Eso tiene sus normas y su comportamiento. El gobierno tiene que sentarse, tiene que enfocarse en su trabajo.
Hoy, Pablo, hay mucha gente que no está comiendo bien, que no está comiendo ni la carne ni las proteínas porque los artículos de primera necesidad alimenticios están muy, muy caros. Los combustibles están subiendo cada día. Y yo no te voy a decir, bueno, pero eso es internacional. Tú me puedes decir, está bien. El problema es la mentira. El problema es el engaño. Es que cuando fuiste candidato, dijiste, voy a bajar simplemente aplicando la ley de hidrocarburos el 10% de todos los combustibles. Dijiste, tengo una formulita para bajar los combustibles y tampoco fue verdad. Dijiste, y conservamos todo, que vamos a bajar el arroz, la habichuela, el pollo, el 30% de su precio, y lo repetiste, y lo repetiste, y lo que hemos visto es que ha aumentado más del 100%. Pero tú admites que todos estos aumentos tienen que ver con una condicionante internacional, efectos posteriores al COVID. El problema es que cuando le dijiste a la población... ¿No había COVID? Había COVID, había crisis internacional. Y le dijiste a la población, en medio del COVID, yo voy a duplicar el monto de la tarjeta Solidaridad, y fue mentira. Le dijiste a la población, mira, a todos los policías y a los militares te vamos a dar $500 mensuales, y no fue verdad. Le dijiste a toda la población estudiantil que el pasaje gratis lo iban a tener. Le dijiste que mientras durara la crisis del COVID, los desempleados iban a tener 10,000 pesos mensuales. Le dijiste que todas las madres abusadas físicamente iban a tener un salario por parte del gobierno. Es que le llenaste a la población una serie de ofertas que hoy no son ciertas. Pero lo hiciste en medio de la crisis del coronavirus, pero lo estás haciendo ahora que estamos en la misma crisis y que ya eres gobierno. Tú vas a San Juan de la Maguana y dices, hace un año que hay que declararlo de emergencia nacional porque ahí no se hizo nada. Yo que soy santiaguero y uno siempre tiene y uno siente alegría, San Juan de la Maguana fue transformado por los gobiernos del PLD. Primer error decir eso. Segundo error, hace un año dijeron, vamos a invertir 4,000 millones de pesos en San Juan de la Maguana. Y no se hizo un contén, no se hizo una acera, no se hizo un aula, no se hizo un centro médico, no se hizo nada. Pero hace un mes, Pablo, volvieron a San Juan de la Maguana y dijeron lo mismo, y 4,000 millones más. Dentro de un año va a haber 8,000 millones invertidos, pero en Santiago ofertaron 42,000 millones de pesos. Van a transformar a Santiago. Van a transformar a Santiago. Hay una promesa, eso está muy bien. Pero en Santiago no se ha hecho absolutamente nada, salvo lo que llama un amigo tuyo y mío, Reinaldo Peguero, que yo creo que fue el que le dijo, lo que se llama ganancias rápidas. Tú haces algo que se puede hacer rápido, que se ve, y que tú lo expones. Y es la entrada de Santiago, que la reata, que tenía muchos árboles, la pusieron más pequeña para ponerle una vía adicional. Así no, presidente de la República. Yo creo que aquí hay mucho que hacer. Perdimos 2 años de planificación para el sistema educativo. Tenemos serios problemas con el sistema de salud, serios problemas en este momento de transparencia, con grandes rumores de corrupción en la mayoría de las instituciones públicas. Y yo creo que hay que reenfocar el camino. Pero también tenemos problemas en el sistema carcelario, del cual no es responsable el actual gobierno. Hablemos de lo que está ocurriendo y ha ocurrido y venía ocurriendo, por ejemplo, en el penal de la Victoria, después de la pausa. ¿Cómo no? Ya regresamos. Francisco, duras críticas a la gestión de gobierno. Sin embargo, en los últimos días nos hemos informado, se ha sabido de lo que estaba ocurriendo en el penal de la Victoria y en otros lugares. Durante mucho tiempo uno protestó y decía, ¿cómo es posible que yo llegué a un resort y me bloqueen la señal de mi celular para que yo compre el servicio de internet al hotel y no pueda el Estado Dominicano, la Procuraduría, controlar eso? Yo recuerdo que costaba, creo que hubo un momento en que la cárcel de Asua se podía
Fui yo que lo hice. controlar. Fui yo. Eran pocos millones de pesos. Fue casi nada. De repente nos encontramos con que había un nivel de corrupción. Ya sabíamos que la corrupción vive en el día a día de las cárceles dominicanas. Ahora esto de una jodida fibra óptica, una especie de resort, y que se entraban cosas, es decir, que hay todo el que mandó y estuvo al frente de la cárcel de La Victoria, la penitenciaria de La Victoria, pues tiene algún nivel de complicidad. Te pregunto, ¿cómo es posible que se pudo llegar tan lejos? Varios puntos muy claros y precisos. A mí me tocó desarrollar el nuevo modelo penitenciario, siendo una satisfacción que los primeros 11, la misma escuela, su traslado donde está, nos tocó. Segundo punto, el presidente Abinader dispone de los recursos humanos tal vez más preparados. Y con él también asesorando tiene el padre de la reforma del sistema penitenciario de la República Dominicana, que se llama Roberto Santana. Es el padre de la reforma, aquí y en muchos países de América Latina. Tercero, hay cosas que se ven muy lindas y hay cosas que cuando tú penetras te das cuenta que son y no son. Por ejemplo, el tema de los teléfonos. Personalmente, quien te habla, junto con un gran profesional que nos ayudó voluntariamente en todo este proceso, instalamos el inhibidor de señales en uno de los centros como prueba piloto. Te puedo decir que duró muy poco. ¿Tú sabes por qué? Porque los mismos policías fueron los que me desconectaban la batería. Esa es parte Otro se llevó la batería y tú dices, es complejo. El tema de La Victoria tiene casi 8.000 personas. La Victoria es una ciudad. La Victoria, sociológicamente, siendo procuradora, muchos amigos sociólogos les dije, hay que analizar La Victoria. Es probablemente la cárcel de más personas de América. Me atrevo a decir, porque intenté averiguar en África, que no deben haber cárcel en el mundo, 3 o 4, si no es la mayor, tiene que estar entre las 5 primeras. Pero ¿cómo se pudo llegar a esta situación? Ante el problema penitenciario, que había escasez de celdas y La Victoria se fue convirtiendo, agrandándose. Pero que cuando tú me hablas ya de fibra óptica, de todo un entramado de corrupción, que entran furgones, se distribuyen productos, se paga por todo, pero ya en grande, porque en chiquito se paga en todas partes, se sabe. Pero ¿cómo pudo ser posible esto? ¿O fue parte de ese aloque full que le entró a los gobiernos del PLD, después de gobernar tanto? Uno ahora ha visto cosas que dice, pero ¿cómo? Eso no tiene que ver con los gobiernos del PLD. La Victoria, tú insistes, no, probablemente... No, el Estado. Eso se... El PLD controlaba el Estado. Esto es una crítica a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Hace 2 años que ya nosotros dejamos el gobierno y yo ni siquiera inculparía a la Procuraduría General de la República, que es la responsable, ni a la Dirección de Prisiones, no. Pero ¿quién tiene la culpa? Es más complejo. Hay un sistema cultural de corrupción. Los militares que se envían ahí van a buscar dinero. Pero hay un problema también mucho más profundo que no depende del policía que está ahí. Es que hay un hacinamiento total, hay problemas para la comida, hay problemas para la higiene, hay problemas para todo. O sea, es un mundo muy complejo el tema de La Victoria, que yo pudiera durar 3 horas hablando. La Victoria entraste como Procurador General de la República. Yo estoy trabajando con La Victoria desde que yo fui fiscal del distrito, haciendo allá estas mismas noticias. La hacíamos nosotros. Entonces, cada 15 días. Hacíamos inventario, quitábamos celulares, quitábamos teléfonos, el tema de las drogas y el tema de las prostitutas, que le llaman, creo que las guaguitas que van con frecuencia. Es más complejo. Sí, pero es que lo de La Victoria no va más. Lo que yo quiero, donde quiero centrarme en cómo se llegó a este nivel, si el nivel de impunidad era tan absoluto y cómo un PLD gobernando 20 de los últimos 24 años, sabiendo que está el problema, pues esto lo que ha hecho es agravarse. No agravarlo. Porque cuando digo agravarse, quiero decir es que ya cuando tú me llevas a mí lo que me ha impactado es lo de fibra óptica. Sí, pero, o sea, una empresa. Pon un cable, que tampoco lo ponga así. Pero déjame decirte algo. Eso debe responderlo las autoridades, pero
Pero el PLD fue que construyó más cárceles que toda la historia de la República Dominicana. Aplauso, está bien, pero el yo estoy PLD en la fue parte que oscura. creó todos los agentes penitenciarios que tenemos con otra visión, con otra mística, fue el PLD. Esas son las luces que la hemos celebrado. Sombras. La hemos celebrado. Sombras. Pero esto, ¿cómo es posible Te que voy a se decir llegara a este nivel, sombras. Francisco? Hace falta que podamos implementar con o sin sus vicios el nuevo centro y reparándolo. 2, hay centros como en Baní, como en Asua, como caso de Pedernales, que no tiene cárcel, como San Juan, como Nagua, como Cotuí. Santiago necesita otro centro penitenciario. Santiago Rodríguez no tiene centro penitenciario. Y esa era la hoja de ruta que había que establecer. ¿Qué hicimos? Se hizo la de Higüey, se hizo Najayo, se reestructuró todo lo que fue Rafey, se hizo Aras Nacionales, se convirtió la Fortaleza Antigua en Isla de la Romana y la de San Pedro. Te puedo decir que hay una en Elías Piñas que se transformó la de Puerto Plata, se transformó también la de Dajabón. Todo eso fueron cosas bastante positivas. No se construye todo en un día. Mi sugerencia al presidente de la República es que siga los lineamientos del personal que tiene cerca de él, que saben lo que tienen que hacer y que sigan avanzando. La victoria tiene que reducirse al menos de 8.000 a 2.500 y debe quedar como un centro, óigase bien, como un centro de preventivos para que pasemos a los demás centros con sentencias definitivas. Vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, último segmento, poco tiempo y muchas preguntas. A ver qué podemos hacer. Ya regresamos. Nos metimos en las honduras de la política y del sistema, el lamentable sistema penitenciario dominicano, y entonces la distracción evitó que te preguntara por tu candidatura a lo interno, pero sobre todo el proceso que se va a dar en el PLD. Ya hay reglas de juego, cómo se va a hacer. Viste que el PRM ahora tiene 3 alternativas para hacer su elección, la elección de sus cargos. En el caso del PLD, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, ya el PRM eligió su candidato, la Fuerza del Pueblo también. Nuestro partido quiere, en un tiempo relativamente breve, aunque no formal, elegir el candidato, pero sí ya presentarlo a la nación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta. Vamos a llamar a la militancia del PLD, vamos a llamar a los que quieran ser militantes y ejercer también, digamos, esa facultad de opinar. El PLD más o menos. 1.500.000 militantes inscritos en el padrón de la Junta. Nos vamos a llamar para el 16 de octubre, domingo, y le vamos a decir quién usted entienda que debe ser su candidato presidencial. Todos nosotros firmamos un pacto de caballeros y de damas, un pacto moral, de acogernos a lo que fue esa consulta. Pero dame los detalles, ¿cómo se va a hacer eso? Porque hay traumas, votación. Tan terribles traumas que perdieron el poder. Bueno, trataremos de... ¿Cómo se va a hacer? A ver. La madurez nuestra tiene que estar por encima de todo. Vamos a convocar en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en todos los barrios. La militancia va a ir a ejercer ese voto, su posición. Nosotros se va a crear una comisión electoral. Se va a crear una comisión. Esperamos dentro del marco de la ley el apoyo también de la Junta Central Electoral. Se va a pedir el apoyo dentro de lo que el marco. Ahora bien, ese es el sistema de consulta previo a la elección del candidato. ¿Cómo se va a elegir el candidato? Mediante el régimen de convención, que lo dice la ley. ¿Cuándo? En el 2023. ¿Cómo? Convocando al Congreso Elector. ¿De quién está compuesto el Congreso Elector? De los miembros del Comité Central, de los presidentes de intermedio, de toda la dirigencia del partido. ¿Cuál será la manera? Votación. Se presentará el candidato de consenso o medianamente de consenso y todos nosotros lo apoyaremos a ese que haya salido triunfador de la consulta. Sería una ratificación, pero la Naiboa está en la consulta de octubre. Pero puede ser que ese día alguien más se presente y diga, bueno, pero ya hay un compromiso moral. Esa es la realidad. Nosotros tendremos candidato de consenso el 16 de octubre. Espero ser
ese candidato de consenso. Y me comprometo ante ti, que no solamente eres mi amigo, sino una persona con una ética, con una formación. Y me comprometo ante la gente de hacer un gobierno ético, de hacer un gobierno que luche por la gente, de hacer un gobierno, ¿por qué no?, como te dije al principio, cuya meta sea cambiar la vida de la gente para bien. Esa es la meta, en eso estamos. Esperamos que nuestro partido se fortalezca, que sea humilde para reconocer errores, que sea valiente para defender sus grandes obras, pero sobre todo que nunca pierda de vista que no es ni la fama, ni el poder, ni la fortuna lo que le da vida al ejercicio político. El ejercicio político es servir, es ayudar, es dejar una huella en una nación que espera mucho de nosotros. En ese sentido, las sombras de los gobiernos del PLD están ahí, pero hay muchas luces. Y uno que ha seguido la política en los últimos 30 años, pues puede afirmarlo, a menos que se convierta en un cínico de todo esto. Así es. Hay sombras y hay luces. Uno siente como que, corrígeme, uno siente como que el PLD está como esos boxeadores que le han dado, no ha caído, pero que le han dado y está un poco mareado. Y uno ve la situación actual de económica, política, y siente como que el PLD no se defiende como debería a partir de los logros que tiene y está permitiendo que le den duro y en muchos casos con razón por sus grandes falencias. El tema ético, institucional, el tema de la corrupción que está ahí, está en el Ministerio Público, no vamos a entrar en eso. Ahora, ¿por qué el PLD uno siente que pocos, y Domínguez Brito es una de esas excepciones, como que no está sacando el pecho y decir, espérate, nosotros tenemos que mostrar y ven, vamos a discutir? ¿Qué pasa, Pablo, en el PLD? ¿Qué es lo que ocurre? Yo y muchos hombres y mujeres del PLD, sí, con orgullo vamos a defender nuestras obras. El crecimiento económico, la estabilidad económica, el país de mayor inversión extranjera, el país que logró transformar la administración pública con la ley de contrataciones, con la ley de tesorería, con la creación del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, el país que eliminó el manejo del exceso presupuestario por parte del presidente, el partido que creó también en este país la discrecionalidad de manejar fondos por parte del ministerio a un tesoro, a una cuenta única del tesoro, el que hizo el 911, el que construyó 24,000 aulas, el que instauró aquí el sistema de seguridad social, el que permitió el seguro de Senasa, el que creó la tarjeta Solidaridad, el que creó el bono luz, el bono gas, el que trabajó con la gente más pobre. ¿Y qué va a hacer para convencer el de las visitas sorpresas, el que llenó este país de infraestructura, el del metro, el del teleférico, el de los elevados. Fueron 20 años. El de las grandes autopistas. Si seguimos no terminamos. Ahora, las sombras. ¿Qué va a hacer el PLD para convencer al electorado de que esas son nuestras luces? Mírala aquí. Ahora, de esto nos comprometemos. ¿De qué manera? A, B, C. ¿De qué va a hacer el PLD para recuperar lo perdido en ese tema? Nuestro partido hizo de la República Dominicana la séptima economía más grande de América Latina, por encima de grandes países, y eso lo vamos a defender. ¿Qué va a hacer el PLD que tú me preguntas? Las sombras. Con las sombras, humildes para reconocer errores y valientes para rectificarlos y hacer las cosas bien. Con los logros, orgullosos para defenderlos y dispuestos nuevamente a seguir ratificándolo para bien del pueblo dominicano. Fuimos el partido que erradicó el analfabetismo en la República Dominicana y yo aquí me comprometo a ser el gobierno que verdaderamente promueva el cambio en la vida de nuestra gente, la igualdad de oportunidades y, ¿por qué no?, que podamos ser siempre mejores hombres, mejores mujeres para el bien de nuestra nación. Buena suerte, como siempre. Muchísimas gracias. Un gran besos abrazo. Y abrazos a la familia. Quiero. Volveremos acuérdate que el abrazo lo cura todo. Y que es una feliz locura. Es una feliz. Volveremos a encontrarnos.